Palabra del Señor. Muy bien. En el libro de Éxodo, capítulo 4, por favor. Tome la palabra allí del Señor, lo que el Señor nos quiere hablar hoy a cada uno de nosotros. Libro de Éxodo, capítulo 4. ¿Estamos allí, mis amados? Éxodo, capítulo 4. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen, si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó: agárrala por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me he aparecido a ti. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. El Señor bendiga su palabra. Amén. Esta palabra que quiero compartir hoy se llama: ¿qué tienes en tu mano? Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿qué tienes en tu mano? What is it in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? Ahora, cuando el Señor llamó a Moisés, yo creo que es la próxima diapositiva, es así, por favor. Cuando el Señor llamó a Moisés a sacar el pueblo de Israel de Egipto, Moisés le colocó varias excusas al Señor. Fueron varias excusas. Y la primera era, ¿por qué? Porque Moisés tenía temor de que el pueblo de Israel no fuera a creer que Dios mismo lo había mandado para sacar ese pueblo de allí. Y la primera excusa está en el capítulo 3, versículo 11. No voy a hablar sobre ellas porque eso es un estudio extenso. Pero la primera excusa, Moisés le dijo al Señor: ¿quién soy yo? Porque el diablo siempre tratará de venir a nuestras vidas con situaciones, tratándonos de apocarnos y decir: ¿quién eres tú? Tú dices que Dios te habla. ¿Quién eres tú? Sí, Dios nos habla. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con la gente de afuera que no conoce. Dios nos habla. Tenemos un Dios que está vivo. Todavía habla a su pueblo. Todavía bendice a su pueblo. Amén. Lo otro fue, en el 13, fue la falta de conocimiento de Dios. ¿Quién te envió? Y él les dice: si de alguna cosa le preguntan, dígale: yo soy el que te envía. El Dios que es, que ha sido, el que es y el que ha de venir. En la tercera excusa, en el 4:1, esa que estoy leyendo, dijo: ellos no me creerán. ¿Por qué? Porque Moisés tenía el temor de hacer el ridículo allí delante del pueblo. La cuarta, no voy a hablar sobre esa, pero él dijo: yo soy falto de palabra. Yo no soy una persona elocuente. Pero es que Dios no llama a personas elocuentes o nada de eso, ni está esperando que usted lo sea. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciable del mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y eso es lo que debemos responderle al diablo cuando nos venga con esas situaciones en medio de nuestras vidas. Y lo último, la quinta excusa, en el capítulo 4, versículo 13, fue la falta de deseo, porque Moisés le dijo: Señor, más bien envía a otro. ¿Cuántos de ustedes han dicho algún día eso? No, Señor, más bien envía a otra persona. Y es que nosotros, los seres humanos, somos muy buenos colocando excusas, ¿sí o no? Somos excelentes, hermano. Somos profesionales en eso, en colocar excusas, hermano. Y especialmente en estos tiempos tan ocupados, siempre hay una excusa para servirle a Dios.
Estas fueron las excusas de Moisés. Pero las excusas de hoy en día es: yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, tengo otras cosas más importantes, y lo digo entre comillas, más importantes, que hacer. Pero la palabra del Señor nos dice que es lo importante. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Lo primero es el reino, lo demás es añadidura. Amén. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Ser instrumentos. El Señor nos está llamando para su reino. Y en esta excusa, la que estoy tratando hoy, la excusa número 3, la falta de autoridad y temor, que él dice: ellos no me creerán, ¿cierto? Moisés necesitaba allí ser reafirmado en esa parte. Porque mire, nadie puede llegar delante de otra persona o delante de alguien, por ejemplo, si no tiene autoridad, una autoridad delegada. Yo no puedo pararme aquí con un pito o algo así, tratando de parar los carros, porque yo no soy agente de tránsito. Uno necesita una autoridad delegada. Yo, aunque fue pastor y viniera a esta iglesia y me hiciera allá, y los pastores no me hacen pasar aquí al frente, yo no puedo hablar nada, así sea pastor o lo que sea, porque se necesita una autoridad delegada. Hay autoridades delegadas de parte de Dios en la iglesia, y hay autoridades de parte de Dios allí también afuera, y necesitamos respetarla. Entonces, la otra diapositiva, por favor. Tal vez Moisés pensaba que no le creerían por su historia. Escuche bien, mis amados hermanos. Moisés se había criado con el pueblo egipcio, con la hija del faraón. ¿Recuerdan la historia de Moisés? No se la voy a leer. Pero ustedes saben que el faraón manda matar a todos los niños, y entonces la madre de Moisés lo pone por allá en el río, y cuando bajó se encontró que a la hija del faraón que se estaba bañando, ella toma el bebé, y ¿a quién se lo entregó? Sin saber, para que lo criara. A su misma madre, a la mamá de Moisés. Y entonces le dijo: bueno, críalo y después me lo trae. Y Moisés se crió allá, y también fue llevado, hermano, cuando fue el tiempo, al palacio, y él se crió allí en el palacio, ¿cierto? Y entonces tal vez él tenía temor de que su propio pueblo, ¿cierto?, lo tomara allí como un traidor y dijera: usted viene aquí a tratar de sacarnos, pero eres tal vez un traidor allí del pueblo egipcio. ¿Me está entendiendo? No era fácil. Tal vez, mire, Moisés era un peleador. La palabra del Señor dice en el capítulo 2, del 11 al 14, que Moisés salió allí y vio que dos hebreos estaban peleando, ¿cierto? Perdón, el primero fue que un egipcio estaba maltratando a uno de los hebreos. Entonces la Biblia dice en el versículo 12, entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Escúcheme bien. También en ese mismo pasaje, la Biblia está diciendo, mis amados hermanos, que después salió y vio a dos hebreos que estaban peleando. Y entonces él les exhortó allí, y uno de los hebreos les respondió: oiga, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Escuche, todo lo que hagamos en lo secreto y escondamos, tarde o temprano saldrá en Facebook. ¿Seguro? Miren, Moisés era un asesino. Era un asesino. Había matado a ese hombre. Moisés no era una perita en dulce, como decimos los latinoamericanos. No. Él había matado a una persona.
a ese egipcio precisamente, entonces también Moisés era un prófugo de la justicia. ¿Sí o no? Un prófugo de la justicia, porque la Biblia dice que cuando Moisés se dio cuenta que ya lo sabía lo que él había hecho, entonces huyó al desierto, donde estuvo ¿cuántos años? 40 años. Y era una persona inestable, porque en el momento del problema él salió corriendo sin importar si era príncipe o qué, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que era una situación fácil para Moisés presentarse a su propio pueblo después de todo eso y decir, Dios me envió? ¿Cierto que no? Tal vez después de 40 años, hermano, este pasado todavía perseguía a Moisés. Y sabe una cosa, ese es el trabajo del diablo. Dios te está llamando hoy a ti para hacer cosas especiales, como he venido diciendo en estos días que hemos estado en este lugar. Yo creo que Dios lo trajo a usted aquí, a este país, con un propósito especial. Y voy a repetir, aunque me vuelva cansón, no importa si usted se vino en una balsa, los cubanos, no importa si usted pasó la frontera corriendo, no importa lo que usted hizo para estar en este país, pero está es porque Dios lo necesita en este país para transformar generaciones. Los Estados Unidos, como les dije, envió el evangelio a Latinoamérica. Ahora Estados Unidos necesita del resto del hispano. Y el diablo siempre tratará de traerte tu pasado. Tú no eres una buena persona. Recuerda lo que tú has hecho, ¿cierto? Recuerda que tú hiciste esto o aquello. Pero no importa lo que haya pasado, nosotros tenemos un Dios poderoso que es sanador de nuestro pasado y que es capaz de continuar. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que hayamos sido, mis amados hermanos, pero Él es capaz de sanar mi pasado para cumplir el propósito que tiene en el presente y en el futuro conmigo. Amén. Yo tenía miedo que el pueblo le dijera, ¿quién te crees tú, cierto? ¿Con qué autoridad vienes a hablarnos a nosotros? Eres un asesino, un fugitivo, ¿cierto? Eres una persona que salió corriendo, nos dejaste aquí encartados a nosotros. Tú no tienes muy buen pasado, eres tal vez un mentiroso. Y Dios sabía que Moisés necesitaba autoridad no solamente delante del pueblo hebreo, sino también del pueblo egipcio, del rey. Escuche, mi amado hermano, estamos hablando del rey de la potencia mundial de la época, el faraón. Es más, subiendo un poco más, los egipcios consideraban el faraón como un dios, ¿cierto? Y no era fácil. Moisés, ya viejo, lleno de arrugas, 40 años después, presentarse como una reliquia, por decirlo de esa manera, como un fracasado ya, alguien que había sido príncipe del pueblo y no se sabía al fin de qué parte, de qué lado estaba. Presentarse delante del faraón, del Dios de la época, como usted presentarse ante el presidente de los Estados Unidos y decirle, Dios me dijo que le dijera esto. ¿Usted sería capaz? ¿Cierto? Usted dirá, yo tengo muchas ganas, pero cuando veo que no tengo documentos se me quitan. Pero mire, el que tiene la autoridad, la palabra del Señor dice, la otra diapositiva por favor, la palabra del Señor dice que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, la gente, mis amados hermanos, se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios del poder, es el Dios de la autoridad, y ese Dios está con nosotros y nos dice hoy, todo lo puedes en Cristo, en mí que te fortalece.
debemos creerlo porque la Biblia dice: nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios. Amén. Y Él llamó a 12 un día para que estuvieran con Él, para enviarnos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso fue a los 12. Ahora estamos nosotros. Nosotros somos los que podemos marcar historia en este tiempo. ¿Usted lo puede creer? Si usted lo puede creer, esa palabra es para ti. La palabra de Dios se recibe por fe. Amén. Y entonces quiero darle recomendaciones rápidamente. Mire, primero, no olvides lo que Dios te ha prometido. La otra diapositiva. No olvides lo que Dios te ha prometido. Porque Dios le había dicho: mire, tú te vas a presentar ante los ancianos del pueblo y ellos te oirán. Y el Señor le había dicho: yo sé que el faraón no te dejará ir, pero yo le heriré, extenderé mi mano, en el versículo 19 y 20, y le heriré. ¿Cierto? Heriré a Egipto y haré muchas maravillas delante de este pueblo. Entonces los dejará ir. Ya Dios le había dado la promesa, ¿cierto? Tenía una promesa de quien depender, que el Dios que era, que es y quien sería, estaría con él para siempre. Amén. Pero qué rápido se nos olvidan las promesas de Dios, porque Moisés estaba preguntando al ratico: ¿y qué? ¿Y qué hago si no me creen? Ya Dios le había dicho: es que ya le dije. Amén. Mire, el diablo va a venir a su vida. Usted puede decir amén, que está aquí para marcar historia. Y cuando usted salga de aquí a la puerta, como decía la pastora ahora Jenny, el diablo estará ahí pendiente, porque la Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él se acercará a ti y le va a decir: tú no eres nadie. Ay, se prepara. Estoy aquí en este país, se me ha arrimado. No soy nadie. Vine a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y si no soy nada. Porque ese es el trabajo del diablo. Amén. Pero recuerda que Dios no ve las cosas como las mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, hermano. Pero Dios mira el corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo segundo es: no haga, la próxima por favor, no haga hipótesis de lo que Dios ya te ha afirmado. Dios le había dicho: ya vas a salir de aquí, van a escuchar tu voz, ¿cierto? Y yo voy a ir a este pueblo y los dejará. Y él dice: ¿y si? Dígale al que tiene a su lado: ¿y si? ¿Cierto? Y estas son las palabras de angustia que el diablo siempre pone en medio de nuestros corazones. El diablo siempre quiere poner: ¿y si sucede esto y aquello? ¿Y si me comprometo y después no tengo tiempo? ¿Y si ocurre tal cosa? ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si me comprometo y el diablo me hace caer? ¿Y si doy el diezmo y después no me alcanza la plata? ¿Y si? Vivimos de hipótesis que el diablo pone en medio de nuestra vida para no dejar cumplir el propósito de Dios en medio de tu vida, en medio de tu familia y en medio de tu generación. Entonces el Señor le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué respondió Moisés? Una vara. A ver, yo quiero que usted se enfoque, mi amado hermano, porque lo que estaba aquí pasando era que Dios le estaba haciendo caer en cuenta a Moisés que él lo iba a utilizar con lo que él tenía. Tal si le dice a la persona que tiene a su lado: ¿qué tienes en tu mano? Dios quiere usarlo a usted. No me entendieron. ¿Hablan todo español aquí? Everybody speaks Spanish. Dios quiere usarlo a usted. Entonces la pregunta que el Señor, si usted está preguntándole: bueno, ¿y qué? ¿Y yo con qué? Oiga, ¿con qué? Yo no soy nadie aquí. Mire, Dios no le está preguntando a usted por cosas espectaculares. No.
tu mano ahora. Porque muchas personas vienen diciendo, no, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, ¿cierto? Cuando yo tenga, cuando me gane la lotería. ¿A usted no le han dicho eso? A mí me pasa mucho allá en Latinoamérica. Yo creo que aquí en los Estados Unidos no, que le dicen, ay, si yo me ganara la lotería, pastor, donaría un templo 5 veces igual que este. ¿Y sabe una cosa? Si se la ganara. Y lo segundo, muchos de los que dicen así ni siquiera diezman. Y yo digo, no son capaces de dar, ¿qué? El diezmo, ¿cierto? En Colombia el mínimo, $30, ¿cuánto es? Yo no recuerdo. Ahora mucho menos va a dar millones de dólares, si se la gana, ¿cierto? Pero mire, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos cosas que Dios puede usar, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Dios quiere utilizar lo que tú tienes en tu mano. La próxima, Dios utiliza lo que tú tienes en tu mano. No importa que parezca insignificante o sin importancia. Tú tienes algo. Solo 2 aquí. Bueno, con esos 2. Tú tienes algo. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú tienes algo. Tienes algo especial. Amén. Y no importa que usted lo mire como insignificante y diga, no, es que yo no sé hacer nada, yo lo único que sé hablar. Usted sabe hablar. Entonces usted puede trabajar en un equipo de evangelismo compartiendo las maravillas que Dios hace. Y a medida que tú compartes, Dios aumentará esos dones en ti, hará que en ti haya sanidades, milagros, prodigios. Que haya palabra de sabiduría, conocimiento, de ciencia. Que cuando tú hables, entonces la otra gente, hermano, sienta la presencia de Dios, sienta algo especial. ¿A cuántos de ustedes le han dicho aquí en alguna ocasión? Yo sé que hay. Le han dicho, oiga, usted tiene algo especial. Cuando habla es diferente a todos los demás. ¿Sí o no? Y es utilizando lo que simplemente nosotros nos parece sin importancia o que no tenemos nada, mis amados hermanos. Y miren, aunque parezca insignificante o sin importancia. Ahora, yo le pregunto, ¿qué era lo que tenía? ¿Ya sabe cuál fue el problema? Es que me dieron una vara muy elegante, ¿verdad? No, en serio, que para mi ilustración está muy elegante. Porque usted se imagina en ese tiempo una vara de pastor así, bien decoradita. No. Era una vara sencilla, ¿cierto? Haga de cuenta usted, hermano, que imagínese por un momento, hágame el favor allí, hermano, que no tiene nada aquí, que es un palo simplemente. Que era lo que el pastor utilizaba precisamente para guiar a su rebaño. Yo le pregunto, ¿era una vara de oro? Una vara, al menos si hubiera sido una vara de oro, yo la voy a vender y con esto me compro un ejército para sacar al pueblo. No, ¿cierto? Era algo inacabable, ¿cierto? Era algo que en un momento determinado se podía partir y ser reemplazada por otro, simplemente se podía tirar y ser reemplazada por otra vara. ¿Sí o no es así? Era algo que no era de lo más pulido y limpio del mundo. Imagínese, hermano, Moisés, ¿cierto? Andando en el desierto y todo esto, y andando con las ovejas, y entonces sudaba, y copina la vara. Por donde pasaba, de pronto estiércol de animal. ¿Usted cree que de pronto podía oler muy buena esa vara? No era de lo más limpio del mundo, no era de lo más pulido del mundo. Pero escuche, mis amados hermanos, escuche, mi amado hermano, colóqueme la otra diapositiva. Con esa simple vara, Moisés hizo señales y maravillas delante del pueblo, delante del faraón. Con esa simple vara, Moisés golpeó las aguas del río Nilo y esas aguas se convirtieron en sangre. Con esa simple
salieran del río e invadieran todo el territorio, mostrando los milagros y las maravillas de Dios. La otra, por favor, con esa simple vara golpeó el polvo de la tierra y se convirtió en ¿qué? En piojos. Con esa simple vara, mis amados hermanos, trajo vientos y langostas. Con esa simple vara, mi amado hermano, hizo llover granizo del cielo. ¿Con qué? Con fuego. Páseme la otra, por favor. Con esta simple vara, Él dividió el mar rojo. Con esta simple vara, cuando golpeó la roca, hizo que saliera agua de esa roca. Amén. Hizo grandes cosas, señales y maravillas con ese simple palo sucio, no de lo mejor, pero era lo que Moisés tenía. Escuche, mi amado hermano, ¿qué tienes tú? Pregúntele qué tienes tú. ¿Qué tienes tú? Amén. ¿Qué tienes tú? Moisés, la próxima, Moisés hizo señales y maravillas con esta simple vara. ¿Sabe por qué? Porque eso ya no era una simple vara, era la vara de Dios. Cuando tú colocas lo simple que tú tienes en las manos de Dios, Dios convierte lo simple en importante y lo poco lo convierte en mucho. ¿Cuánto lo creen? ¿Ven? Y a veces no valoramos lo que tenemos. Y estamos ahí preguntándonos, Señor, y muy buena la predicación y todo, pero ¿y yo qué tengo? Usted tiene algo. La palabra del Señor dice que Él, cuando subió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Y usted por lo menos sabe hablar. Puede compartir ideas para compartir a la gente, impactar, hermano, acabar de, o seguir impactando más bien las generaciones de estas familias, de este país que lo necesitan a usted. Dios quiere sanar, pulir nuestras vidas, hermano, nuestras familias, hermano, para también que seamos sanadores y restauradores de las familias de allá afuera. Amén. Y Dios usó a Moisés, la próxima, por favor, dándole poder y autoridad sobre el diablo. Hermano, cuando el Señor le dijo, mira, deje caer esa vara, ¿cierto? Y él se presenta delante del faraón. Y la vara se convirtió en culebra. Y entonces primero Moisés huía de ella, pero después ya cuando él vio que esa era la vara, el instrumento que Dios le había dado, y con eso lo iba a utilizar, entonces él cogía eso por la cola y se convertía nuevamente en vara. Amén. Y la culebra, la serpiente, era un simbolismo del enemigo. ¿Sabe una cosa? Primero él huía de ella, pero ahora déjeme decirle una cosa, mi amado hermano, porque el diablo trata de intimidarlo a usted, y ya no es usted que tiene que salir huyendo, sino que es el diablo el que tiene que huir de usted en el nombre de Jesús. Amén. Porque el diablo va a empezar a atacar cuando tú te comprometes. Esa es la señal. Esa es la señal. Cuando el diablo empieza a atacar tu vida es porque te estás comprometiendo. De resto no. ¿Qué pasa con tu demonio? Y yo sé que no, dejemos ese cae solito. ¿Cierto? Pero cuando tú te comprometes, Él empieza, y nosotros debemos estar preparados para eso. Le dio poder, autoridad sobre el Dios falso, sobre el pecado.
mis amados hermanos. Dice que cuando él metió la mano en su seno, cuando estaba leprosa, y cuando la sacó y luego la volvió a meter y luego estaba normal, hermano, era un símbolo allí de la parte del pecado. El Señor estaba dando poder y autoridad sobre el pecado, poder y autoridad sobre el Dios falso del río Nilo. El río Nilo era el que daba toda la prosperidad, una de las fuentes precisamente regadoras como de Dios, y de allí se convirtió en sangre y produjeron también ranas y todo eso, y Dios estaba dando poder y autoridad sobre esos dioses falsos. Amén. Y Dios le dio poder y autoridad sobre varias confirmaciones. El asunto, mis amados hermanos, no es las cosas que tenemos, sino más bien cómo nosotros las utilizamos. Usted tiene algo, y por más pequeño e insignificante que parezca, Dios puede usarlo para crear señales y maravillas. Pero lo vas a utilizar o no, ¿cierto? Para cumplir el propósito y la visión que Dios tiene para tu vida, para tu familia y tus generaciones. Dios te va a utilizar con lo que tiene. Muy bien. Amén. Lo que tú tienes puede ser tan poderoso o débil como tú lo creas. Amén. Puede ser tan poderoso o débil como tú lo creas. Recuerda que el asunto no es las cosas que tenemos, sino cómo las utilizamos, y si las utilizamos. Amén. Mucha gente tiene ministerios, dones, talentos, posiciones, posesiones, tiene muchas cosas, mis amados hermanos, que Dios quiere usar. Y Dios te quiere hacer ver que aquello es más efectivo cuando tú lo colocas en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pásame la próxima, por favor. Hay gente que no tiene nada, pero hace mucho. ¿Sí o no? Y hay gente que tiene mucho y no hace nada. Amén. Y hay gente que habla mucho y no hace nada. ¿Usted no le ha pasado, pastores? Menos mal que yo no conozco a nadie, entonces no pueden acusarme que es que yo le estoy hablando de la vida. Pero ¿a usted no les ha pasado que llegan personas que hablan? Uy, no, mira, yo vengo de aquel lugar, yo era esto, yo era un predicador, yo era un evangelista, yo hacía esto, aquello. ¿Y usted no pone a hacer algo? No hace nada. ¿Cierto? Entonces, hermano, el anterior era simplemente una diapositiva acerca de alguien que se creó allí algo para ayudarle a la comunidad allí del Atlántico en Colombia, y lo llamó el biblioburro, y a través de eso, este hombre viene de familia cristiana, entonces le enseña a leer a los niños por allá en las lomas, en los lugares apartados que no saben leer, y a la vez también comparte la palabra del Señor en la biblioburro. Y así lo utiliza el Señor, transformando vidas, transformando generaciones. Amén. No es lo que tenemos, sino cómo nosotros lo utilizamos, mis amados hermanos. Y tenemos que enfocarnos en lo que tienes en tu mano, en lo que Dios puede hacer a través de ti, mi amado hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Mire, si tú estás pensando, si tú eres una persona, así, ahí está bien, que piensas demasiado en los fracasos del pasado, yo no pude hacer esto en mi vida, o te da miedo del futuro, hermano, Dios te está llamando en este momento y te está diciendo, sabe una cosa, no importa tu pasado, no importa lo que haya sucedido, y no le tengas miedo al futuro, porque si tú vienes hoy delante de mi presencia y colocas lo que tú tienes en tu mano, lo colocas delante de mí, entonces yo te voy a utilizar, y vas a ser alguien que marque historia en medio de esta generación. Amén. Yo lo creo así. Y siempre se los he dicho a ustedes durante estos días. Yo creo que Dios tiene planes especiales por ustedes. No es casualidad que usted esté aquí. Muchos han querido estar, entre ellos nosotros, ¿cierto? Y no han podido. Por una u otra razón, Dios permitió que usted esté acá. Y no es casualidad. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, permite las cosas, hermano, de una u otra manera para bendecirlo.
Su generación es cambiada a partir de allí. Y cuando tú eres ejemplo y utilizas lo que Dios te ha dado, entonces tu generación será parte de cambio en esta nación. Amén. Y Dios utilizó a Moisés con esa simple vara para sacudir a la potencia mundial. Amén. Moisés era un fugitivo, era un asesino. De pronto lo tildaban como traidor, salió corriendo sin importarle nada. Nosotros no alcanzamos hasta allá de pronto. Nosotros tenemos algo para darle al Señor, amén. Y Dios puede sacudir esta nación con cualquiera. Con uno de esos niños, con los niños que ustedes tienen, puede sacudir esta nación. Y puede estar aquí, y si usted se lo cree, hermano, Dios lo va a utilizar. Si usted no se lo cree, encaminará a su hijo, porque escúcheme, la palabra del Señor dice, hermano, que se lo voy a decir así fácilmente, que los hijos son como un arco, como una flecha en manos del arquero. Y usted lo tira donde quiera. A la baja autoestima, a las drogas. Si le presento un ejemplo de vida no saludable en mi hogar, allá lo voy a tirar, porque él se va a levantar creyendo y tratando de copiar lo mismo. Pero si tú no caminas en los caminos del Señor y haces creer que es alguien importante aquí en medio de esta nación, ese niño, hermano, se va a levantar con un poder y una autoridad especial, hermano, y va a utilizar lo que Dios le ha dado. Amén. Y el último punto, Dios todavía continúa preguntándote, ¿qué tienes? Miles de años después de esta escena de Moisés, el Señor viene a la tierra, a la humanidad, aquí a la humanidad para salvarla. Y en una ocasión estaban allí la gente siguiéndolo a él, ¿cierto? Entonces los discípulos, miren, no hay con qué darle de comer a esta gente. Son muchos. ¿Eran cuántos? Más de 5,000. Más mujeres y niños. Eso era... Sí, hermano, porque mire, si eran 5,000 y no estaban contando las mujeres, hermano, vea, donde hay un hombre hay por lo menos 3, 4 mujeres. Cuenten los hombres aquí, cuenten las mujeres. Y mire quién es más sensible a la voz de Dios. Las mujeres. Siempre lo he dicho, mi amado hermano. Dios muchas veces empieza levantando una cabeza en el hogar espiritual, y por lo regular siempre es la mujer. No estoy hablando que es siempre él, pero por lo regular, el mayor porcentaje, ¿cierto? Es que las mujeres son sensibles, ¿cierto? Y buenas para... No, es que quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Mire, Dios necesitaba que el evangelio fuera difundido por toda la tierra. Método a utilizar 3 mujeres. Fueron al sepulcro allí, y cuando no lo vieron, hermano, al ratico todos lo sabían. Y fueron tan efectivas que hoy en día usted y yo estamos aquí y lo sabemos por ellas. ¿Sí o no es así? Que tienen la necesidad de hablar, como veíamos en estos días, 22,000 palabras, y los hombres solo 3,000. Ya a esta altura muchos de los hombres han hablado y ya están cansados, ¿cierto? Ya, y por eso ahorita usted le va a preguntar a su esposo, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y él, no, vamos para cantar. ¿Cierto? Lo veíamos en estos días. Pero y entonces volviendo al tema, hermano, ya cerrando el paréntesis, ya, ahora sí en serio, hermano. Entonces los discípulos dijeron, no despida a toda esta gente porque no hay con qué darle de comer. Y entonces el Señor le preguntó, no tenemos sino, ellos dijeron, no tenemos sino, bueno, el Señor les dijo, ¿qué tienen? Ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. El Señor le preguntó, vea, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen?
Porque el Señor todavía continúa preguntando hasta hoy, ¿qué tiene usted? Amén. Ay, es que si yo tuviera tanto, si yo... No, ¿qué tiene? Y el Señor, mi amado hermano, entonces dijo, tráenmelos acá. Y entonces él empezó, él tomó esos panes y esos peces, los levantó al cielo, dio gracias a Dios y empezó a darlo. Y todo eso empezó a ser multiplicado. Y fue tanto multiplicado que sobró, mi amado hermano. Trae al Señor lo que tienes, porque lo que tú tienes será multiplicado en la medida que lo pongas en sus manos. Amén. En la medida que lo pongas en tus manos va a ser multiplicado. Y escuchen, así como Moisés tomó esa vara y empezó a ejecutar los milagros ya sin temor, entonces entre más hacía, más Dios le daba. Entre más hacía, más Dios le daba. Y se convirtió entonces en la vara de Dios, porque Dios quiere multiplicar. Dios multiplica cuando tú empiezas a poner en sus manos lo que Él te ha dado. Es la ley de la siembra y la cosecha. The more you give, the more you will receive. Entre más das, más recibirás. Entre más das, más recibirás. Entre más das, más recibirás. Cualquier cosa que usted tenga. No estoy hablando solo de plata, estoy hablando de todo. Este ministerio, hermano, necesita, el Señor lo necesita a usted en este ministerio, que coloque lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que tú tienes. Y cuando cada uno colocamos lo que tenemos en sujeción al cuerpo pastoral, al liderazgo, hermano, Dios va a hacer cosas grandes en medio de esta nación. Y tú eres utilizado ahí también. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es la última, ¿sí? ¿Qué tienes en tu mano? A ver, le pongo un ejemplo en dinero solamente. A veces uno en la iglesia va a recoger algo, decimos, ven, necesitamos $100 para algo, ¿cierto? Y uno está tratando de recoger $100, $200, ¿cierto? Y de pronto cuando termina el culto, después de la semana, ya cuando ha pasado toda la situación, el hermano dice, ay no, yo no tenía sino $10, pero ¿de qué sirve eso? No los di. ¿Cierto? Porque a veces creemos que lo que tenemos es poco insignificante. No, venga eso, porque con otro que tenga 5, porque con otro que tenga 2, porque con otro que tenga 20, entonces vamos a hacer lo que el propósito que Dios quiere hacer. Amén. Traiga lo que tienes en las manos del Señor. Vuelvo y le digo, no estoy hablando aquí solo de plata, estoy hablando de los dones, talentos, ministerios y cualidades. Yo sé hacer unas tortas, venga, traiga esas tortas y las vendemos aquí. Y recogemos fondos para hacer algo. Literatura, volante, lo que sea. ¿Cierto? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes, toda la habilidad que posees, Dios la puede utilizar para su reino. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué tienes en tu mano? Colóquese en pie, mi amor.